Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarles sobre el tema de la exclusión de género que me ha tocado exponer. Soy estudiante de Derecho de la Universidad UTPL de tercer ciclo. Esta materia es Sociología Jurídica y vamos a hablar sobre la exclusión de género. Bueno, voy a presentar las diapositivas y hablando sobre la exclusión de género, siempre se ha venido manteniendo este esquema en la sociedad, porque ha sido una sociedad siempre machista, determinada a que los hombres cumplan un rol y a que las mujeres cumplan otro rol. Sí, el rol del hombre siempre ha sido el de proveer, de trabajar, y las mujeres siempre han estado dadas a las cosas del hogar, de la casa, y eso ha traído que las mujeres no hayan tenido igualdad de condiciones a los hombres, porque las mujeres tienen la misma capacidad, así sean mujeres, tienen la misma capacidad. Pero esto no se veía dando antes. Sí, siempre se ha veído, a lo menos de la Constitución de 1896, de 1906, las mujeres no tenían el derecho al voto y eran solamente utilizadas para quehaceres domésticos, y aparte de eso, cuando ellas cumplían algún rol de algún hombre, se les veía mal, la sociedad les marginaba mucho, no podían hacerlo desde los hombres. Todas esas cosas han venido cambiando al transcurrir del tiempo. ¿Ves? Como dice Teresita Barbie, manejo y no una solución, porque hay un constante conflicto en la existencia humana mientras existan ambos sexos. La separación del conflicto no puede ser la guerra que mata y destruye al enemigo, sino una negociación permanente que asegure la paz. ¿Qué nos quiere decir con esto esta señora? Es que nosotros no podemos exterminar esto matando a un enemigo, o sea, no podemos decir que las mujeres no sirven, no existen, no pueden, por la sencilla razón de que existen dos sexos diferentes, muy marcados, ¿no es cierto? Entonces, la manera de pensar de una mujer es muy diferente a la manera de pensar de un hombre. ¿Qué nos aconseja, qué nos dice esto? Que debe de haber una comunicación constante para disminuir el conflicto, o sea, que esto tiene que no enmarcar una solución, sino una constante comunicación permanente. Ahí tú hablaste del tema de que... Bueno, y como hemos visto en la sociedad, o sea, la sociedad o el tema del gobierno han hecho todo lo posible para que esta brecha se disminuya, pero nos damos cuenta de que no es por leyes o porque se marcan o porque se les permita votar o cualquier tipo de situaciones que disminuyan esta brecha, sino esto vendría a ser enmarcado desde los hogares, desde la misma sociedad en general, porque dentro de los hogares donde que nosotros deberíamos inculcar a las futuras generaciones el tema de la igualdad de género, porque dentro de los mismos hogares a veces se ve que hasta las mujeres como mujeres dicen, no, saben que yo solo me dedico a la casa, yo esto y lo otro, o toman esa misma actitud machista los hombres, incluso permitiendo que las hermanas, nada más ellas sean las que se dediquen a los temas de la cocina, de la limpieza, y los hombres, aunque sean hermanos, no hacer nada. Entonces eso se vería enmarcado más desde la misma sociedad, de cómo nosotros eduquemos a nuestras futuras generaciones, que tanto lo que la sociedad o las leyes o el gobierno lo puedan hacer. Enmarcado dentro de esto hay unos estudios, uno que nos habla el señor Michael Falcao, donde que habla de discursos de poder, estos discursos de poder enmarcados en hospitales, en cárceles y en manicomios. Estos discursos de poder nos dan a ver que cuando tú estás en un hospital se pierde esta brecha, o sea, aumenta la brecha porque simplemente está al frente y dice se haga tal cosa. Lo mismo pasa en las cárceles, los reos vuelven a ser reos, no hay equidad ahí, y lo mismo pasa en los manicomios, en el tema de esquizofrenia, las personas que sufren este tipo de cosas. Esta brecha aumenta y nada más hay que hacer caso a lo que está al frente, es el pensamiento de este señor. Y el otro señor, Jacques Derrida, dice que la sociedad occidental se ha transformado a través de los discursos políticos. Estos discursos son inclusivos, de una inclusión acústica que ellos llaman. Entonces hemos visto que ahora los políticos en la actualidad, ¿qué es lo que hacen? Siempre están marcando esta igualdad de género, que las mujeres sí pueden, que el derecho a la paridad de género ahora se ha visto muy reflejado en los temas de las últimas elecciones, lo que tiene que haber, si es que hay dos candidatos, uno tiene que ser hombre y otro tiene que ser mujer. Entonces esto se ha dado demasiados resultados, sobre todo en la área occidental, que es la que nosotros vivimos. 3.
Y nosotros hablamos también en el sistema jurídico como nación. En el sistema jurídico como nación las cosas han venido cambiando en relación a las constituciones anteriores. El Código Civil prevé varios artículos que nos hablan acerca de esta igualdad. Sí, yo les voy a leer los artículos que nos hablan acerca de esta igualdad. Están previstos desde el artículo 134. En el artículo 134, los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de los derechos y deberes de ambos cónyuges. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que aquí todo está, tanto en responsabilidades y obligaciones de la misma manera, sea hombre o sea mujer. El artículo 136, los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir según sus facultades al mantenimiento de un hogar común. Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales, los derechos y deberes que este código establece para los cónyuges, mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque por cualquier motivo no mantuvieron un hogar en común. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que mientras no hay una orden expresa de un juez que dio por terminado el matrimonio o la unión conyugal, las obligaciones no terminan, tanto para el uno o para el otro. Aunque vivan en lugares aparte o en lugares distintos, las dos personas tienen que seguir cumpliendo sus roles, tienen que seguir el uno dando lo que necesita y la otra persona también dando lo que necesita. 58. Cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de su conyugal, pero podrá autorizar al otro para que se realice actos relativos como la administración. El 39. Ni la mujer ni el marido necesitan autorización para disponer de lo suyo, de acto testamentario o en previo. Bueno, este artículo nos habla que si es que alguien dispone o tuvo algo antes de haberse casado, no necesita la autorización de nadie para poder disponer de lo que ya tiene. Sí. Eso en cuanto a lo que nos habla el Código Civil en igualdad de género. Con esto nos damos cuenta que como Estado y como leyes, el gobierno ha hecho todo lo posible para que se disminuya la brecha de la desigualdad de género. Tenemos dos artículos. Entonces nos damos cuenta que no es ya temas más de gobierno, sino temas de uno mismo, de la sociedad en la que nosotros vivimos, que se vayan desarraigando esos estereotipos. Entonces, como pudimos analizar el Código Civil, nos damos cuenta que estos estereotipos ya no están ni siquiera en la ley, ya no contemplan la ley, sino están en la mente de cada individuo que no puede superar esa brecha del machismo. Sí. Ahora vamos a hablar acerca de la historia, más o menos de la historia, de qué se trata, de cómo se dan estas cosas. En la historia nos habla acerca de unos esponsales que antes era como la pedida de mano. Entonces antes la pedida de mano lo hacían de manera arbitraria, o sea, si es que algún hombre quería casarse con una mujer que quería, él nada más iba y decía: me quiero casar con tal persona. Y los pueblos y nacionalidades hasta hoy en día lo siguen haciendo. Sí, y ahí se ve este tema de los dotes que le llaman, ¿no? Pues la pedida de mano no iba que nada más como se hace ahora en la actualidad, que bueno, van de repente el papá, la mamá, el hijo y se acercan, sino iban toda la familia, amigos cercanos, le hacían una fiesta donde que se ve hasta ahora en videos lo que se entregan cuyes, caballitos, comida, hasta terrenos, hasta por carros. He visto a veces en videos que entregan así a la familia en este tema de la pedida de mano, de los esponsales que se llamaban en ese tiempo. Estos esponsales jurídicamente no tenían ninguna implicación. Si es que después alguien no quería consumar el matrimonio, no había ninguna implicación, ni para ser demandados, ni para obligar a la otra persona a se case. Esto en cuanto al tema de la historia, ¿no? Entonces, incluso en relación a lo que les acabé de enseñarles o exponerles acerca de la historia, nos damos cuenta que siempre ha habido esta intencionalidad de que la brecha disminuya, pero todo ha estado arraigado, que el hombre es el que provee el trabajo y que la mujer se queda en la casa, incluso desde las mismas mujeres han tenido eso. Y en nuestra carrera o en nuestra profesión de Derecho está muy enmarcado este tema, por todo lo que nosotros aprendemos o conocemos a través de las leyes, nos damos
cuenta y se ha marcado mucho en el tema de las personas que tienen esta profesión, que esa brecha no ha disminuido, que sigue de la misma manera, incluso mayor, más arraigado. Entonces nos damos cuenta que esto viene desde la antigua Roma, ¿no? Todo en temas de derechos, nuestra base en fundamentos viene desde la antigua Roma, como sociedad igual, pero todo esto viene desde esa época, desde esas líneas de tiempo. Todo venía de esta manera, se trasladaba de uno al otro, en tema también de los cúboras, del patriarcado, se pasaba a un oficio que se le llamaba a través de el seguir el ejemplo, y cuando él ya no estaba, el otro seguía después de él. Esto es lo que se conoce como derecho propio. No está escrito, pero se cumple por costumbre, ¿no es cierto? El derecho propio es algo que no está enmarcado en una ley, sino que se cumple por costumbre. O sea, simplemente por costumbre. En esas épocas sabía que el robar o el matar trae una implicación, pero no estaba escrito, no había ninguna ley que diga que vamos a dar tantos años de prisión, tal cosa. Era un derecho propio. El derecho propio son las leyes naturales que nosotros tenemos como civilización. Hay un pensamiento del señor Thomas Kuhn: la sociedad ha hecho todo por la equidad de género. ¿Sí? Y basándonos ahora sí a la historia nacional o ecuatoriana, en el siglo XIX las mujeres no tenían el beneficio del voto, no tenían eso, como les había contado al comenzar del video, la Constitución no preveía, no tenían el derecho al voto. ¿Sí? La primera vez que ellos votan, la primera vez que las mujeres votan y se consiguen este derecho fue en Nueva Zelanda en 1893, y el último fue en Suiza en 1971. ¿Sí? Se han ido conquistando grandes batallas, porque antes de esto, ¿cuál era el tema? Las mujeres, aunque hagan el mismo trabajo que un hombre, por decir, alguien hacía pan y la mujer también hacía el mismo pan, y de repente incluso mejor que un hombre, tenían un sueldo menor, por las condiciones simple y sencillamente de que eran mujeres, aunque podían hacer el trabajo mejor que el hombre, cobraban menos. ¿Sí? Entonces se ha ganado este tipo de cosas. Antes, como se les dice, o sea, lo único que podían hacer cualquier tema de estas cosas, incluso para una elección pública o para tener un cargo fuerte, eso eran los hombres blancos mestizos. La reivindicación de género en el Ecuador, hay nombres muy importantes como el de Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, y la historia nos ha dado otros nombres como Manuel Espejo, Mariana de Jesús, Marita de Ventimilla, y atrás, en mucho tiempo atrás, en el Imperio Incaico, Pacha, la señora Pacha. Nos damos cuenta que en el Ecuador toma fuerza la equidad de género a partir de la década de los 90. En la década de los 90 vamos viendo que ya hay muchas más autoridades que son mujeres. Al día de hoy, mujeres han estado en todos los cargos, incluso Rosalía Arteaga, que fue presidenta por un corto tiempo, es mujer, y las mujeres han sabido llevar todos los cargos, sea de alcaldes, concejalas, y lo han llevado de una manera buena. Y esto que empieza en 1990 se consolida con la Constitución de Montecristi en el año 2006, donde que como derecho se pone la paridad de género. Como ustedes se dan cuenta, en las elecciones actuales, cualquiera que quiera ser asambleísta tiene que tener el alterno, que es mujer, y el segundo en la lista, si es hombre, la alterna tiene que ser mujer, y si es que es hombre, tiene que ser mujer. Entonces la paridad de género existe, a tal punto de que si es que favorecen así las elecciones a la señora Luisa González, sería una mujer electa constitucionalmente como presidenta del país. Entonces, muchas gracias por la intervención. Si es que tienen alguna pregunta, lo podrían hacer en relación a este tema que les acabé de exponer sobre la equidad de género. Como se les ha dicho, ha venido evolucionando, ha habido grandes avances, todavía hay una brecha, pero como nos damos cuenta, más que en la Constitución, más que en las posibilidades en la mente, en cómo criamos a nuestros hijos o en los hogares de cada persona. De pronto, alguna pregunta o alguna situación. ¿A tú? Buenas tardes. De pronto
en nuestra sociedad mismo se ve marcada esta situación por las mujeres que de pronto, mujeres antiguas, que de pronto no dejan tomar a los hombres su rol verdadero, sino están ahí indicando que no, que son cosas de mujeres, que tienen que hacer las mujeres y no los hombres. Entonces los hombres igual van captando eso y sigue por generaciones. Se ha visto, incluso yo tengo mi abuelita, que era así mismo, pues de pronto no, son papeles de hombres, no de mujeres, las mujeres tienen que cocinar, lavar los platos y los hombres no. Entonces las mujeres igual de pronto tenemos todavía esa idea y pues algún rato ojalá eso cambie. Gracias. En cuanto a lo que dice, claro, eso es, la sociedad se ha manejado de esa manera, pero es porque nosotros tenemos arraigado eso, pero se ha visto que se disminuye la brecha. Mucho más desde la década de los 90. Claro, yo también recuerdo a mi abuelita de la misma situación, o sea, de repente no laves un plato, no fríes un huevo, no hagas esto, no hagas lo otro, pero ahora nosotros educamos de una manera muy diferente a nuestros hijos de nuestras generaciones, o sea, no hay desigualdad. Si mi hija hace una cosa, mi hijo hace una cosa, entonces se trata de cerrar esta brecha, pero como nos acabó de hacer la pregunta, nos damos cuenta que ya no está en el Estado como tal, sino en la mentalidad que muchas de las personas aún la seguimos conservando. ¿Alguna otra pregunta? Todavía se ve lo que es una falencia, ¿no?, en la inclusión de la mujer y el atropello de muchos derechos en contra de las mujeres. Sin dejar de ver lo que ha pasado en nuestro país, ¿no?, con el tema de la vicepresidenta, que siendo del mismo partido se ha seguido ¿cómo se le podría decir?, una exclusión al poder en el que el pueblo le encomendó a ella. Entonces todavía existe atropello en contra de la mujer, violación contra los derechos de la mujer. En cuanto a ese tema, claro, las cosas están así claras, pero ya no depende de las leyes como tal, sino es porque las leyes que se hacen, disculpen la situación, se la pasan por alto, ¿no? Mucho más si vienen de esferas de gobierno, no hay ley que se cumpla. Incluso la Corte Constitucional le dio carta abierta a la vicepresidenta, porque todo el mundo sabe que elegimos a ella, o por lo menos los que votaron por ellos se le eligió a ella, pero el presidente se pasa por alto ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos hace ver? Que aunque las leyes están hechas, en la mentalidad de las personas, yo creo que es el caso del presidente, en la mentalidad del hombre, sigue con esta actitud machista y no ha entendido que la línea de brecha en género tendría que ser la misma en todas las formas. A tu parecer, a lo largo de lo que tú has vivido, ¿qué ha mejorado notoriamente en la equidad de género? O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando, ¿no? Uno se ve, antes no se veía roles, yo cuando me acuerdo de temas de policías, ¿no?, los policías de tránsito, yo me acuerdo cuando tenían el casquito y tenían no había mujeres dando tránsito para nada. Entonces hay muchos roles que antes no ocupaban las mujeres y ahora las ocupan, ¿sí? Entonces sí, o sea, evolución hay, deseo hay, pero yo creo que es algo que lleva un tiempo. Si nosotros datamos desde el Imperio Incaico o desde la antigua Roma, que son siglos, para ir reduciendo esta brecha y no se han podido, pero yo veo que en los últimos tiempos las cosas sí son muy diferentes que lo que era antes, por lo menos en nuestra nación, o hablando de América Latina en general. Entonces espero haber contribuido de alguna manera a cerrar cualquier tipo de inquietudes o dudas que hayan tenido acerca de la exclusión de género. Igualmente le agradezco al doctor Puertas y ese ha sido todo en cuanto a mi exposición. Muchísimas gracias. Un excelente resto del día. Hasta la próxima.